Entonces, si les parece bien la dinámica, les iría presentando a reserva de los tiempos que tengamos. Esperamos terminar alrededor de las 10:30 en una hora, cuando muy tarde, 15 para las 11, porque sabemos que tienen ocupaciones. Y intentaremos desahogar en lo más posible las tres diferentes materias. ¿Por qué? Porque como comentábamos en la sesión anterior, es muy enriquecedor que todos los profesores y profesoras tengamos el conocimiento de las materias de la materia previa o previas en su caso, las siguientes que se dan para que no se repita bibliografía y para que no estemos repitiendo contenidos. Entonces, profesor Zaragoza, bienvenido. Entonces, Gracias, buenos días. buenos días. Dije, qué bonito fondo es la cafetería, ya descubrí. Entonces, bueno, si les parece bien, voy a compartir los documentos. Tenemos tanto algunas observaciones al plan de estudios como bibliografía. El mayor reto va a ser que, muchas gracias a todos ustedes, se pusieron muy bien a hacer la investigación necesaria y nos recomendaron mucha bibliografía. Entonces considero que debido a que ya es suficientemente extenso el programa que tenemos y la bibliografía sugerida y complementaria, pues tendríamos más bien que dialogar cuál bibliografía consideramos pertinente incluir y cuál la podemos dejar para la segunda etapa, que es la revisión. Entonces, ese va a ser el reto, pero tenemos muy buenas colaboraciones. Muchas gracias. Entonces, vamos por acá a empezar con teorías de la comunicación 1, con el programa. Aquí está. Mm, Entonces, mm, tengo, aquí está. Este que estamos compartiendo. Todos lo ven, teorías de la comunicación, no es bibliografía básica. Aquí está, listo. Entonces, aquí los comentarios que se nos hacen, como pueden ver, es lo que nos pusieron en el Drive, solamente que yo lo junté para que el profesor Magaña y yo tuviéramos una sola versión, una versión única. Entonces, por acá, la profesora Ramos, Lilia Ramos, nos deja un comentario para el tema 1, que es Ciencias de la Comunicación, y ella nos propone que, de acuerdo a su experiencia en el arranque del programa e índice temático, le parece que es necesario que el alumno establezca una diferencia entre conceptos fundamentales como teoría, paradigma, tradición de pensamiento y escuela. Para ello, propone un apartado introductorio en la primera unidad que quedaría como, es decir, aquí donde ustedes pueden ver el señalamiento, en vez de 1.1 objeto o campo de estudio, se recorrería 1.2 y la profesora Ramos propone 1.1 teoría, paradigma, tradición y escuela, una aproximación conceptual y recomienda bibliografía, pero esa bibliografía la vamos a revisar en el documento propio de bibliografía que tengo preparado. Entonces, ella hace esta propuesta de añadir este 1.1 que sería para establecer estas diferencias entre conceptos. No sé qué les parezca. Por favor, si gustan tomar la palabra, levantar la mano. Sí, Miguel, quisiera decir algo antes de ver esto, eh, que por ahí no nos podés orientar, porque pasó en otra materia. Tengo entendido que las subunidades no se pueden intercalar, es decir, se pueden agregar al final, Al final, exacto. que luego uno en la materia le cambia de orden. Pero creo que entonces sería un 1.4. Ahí tiene toda la razón, profesor. O Muchas gracias. sea, sí. Entonces quedaría aquí como 1.4, lo voy a señalar en rojo y voy a poner la observación de la profesora por acá. Pero bueno, de ser el caso, a reserva de tener que en la reforma, plan de estudios, considerar su cambio, lo puedo poner igual en notas, que lo estamos poniendo como 1.4, pero que realmente la intención es cambiarlo hacia el 1.1. Pero bueno, aquí está en rojo. Gracias, profesor Rubinstein. ¿Qué opinan? ¿Les parece correcto? ¿Les parece bien que lo dejemos así? ¿O prefieren que no lo movamos y solo lo pongamos como una nota para en la parte, para la reforma que viene posteriormente? Mira, hablaba Ricardo Magaña. En mi caso, considero que para mi gusto debería dejarse para reforma. Ok, Principalmente, voy a decir una cuestión, este tipo de subtemas que entiendo el señalamiento de Lilia y estoy de acuerdo, pero digamos que deberían formar parte y como sugerencia para
la asignatura de metodología. Entonces, para nosotros es comenzar a cubrir conceptos y arrastrar conceptos que sí son fundamentales, pero que deberían ser proporcionados en otros lugares. Esa es la razón por la cual yo haría ese señalamiento, pero entiendo, insisto, la importancia o el por qué ella nos está diciendo eso. Muchas gracias, Ese es profesor. mi comentario. Gracias, profesor Magaña. Si me permiten, Adelante, por favor. buenos días a todas y a todos. Pues yo estoy de acuerdo con el maestro, el doctor Magaña, aunque también lo estoy con quien propuso estos subtemas. No, yo De también. hecho, yo sí los abordo cuando me ha tocado teorías 1. Como en los últimos años me ha tocado teorías 2 y 3, cuando me encargo de teorías 2, noto que traen esa deficiencia terrible los estudiantes. No tienen ni la menor idea de que es una teoría, lo cual es absurdo para estas alturas del partido. También la noción de paradigma, de enfoque, de corriente, incluso de perspectiva, o de algo como maneja el doctor Lumbreras, que habla de posiciones, es el único autor que maneja eso, pero ¿cuál se incluye? Entonces, a mí me parece que por lo menos dejarlo como una referencia a reserva de la mejor opinión de los colegas. Me parece que es correcto pues de incluirlo, porque precisamente la organización de tantas teorías, prototeorías, pseudoteorías, enunciados observacionales, pues requieren de que el alumno tenga por lo menos claro qué diablos que es una escuela, que es una corriente, que es un paradigma, en fin, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten tomar la palabra un momento. Por favor. Gracias. La idea de proponer este punto, independientemente del lugar en donde quede, si para la revisión o se pueda incluir como propuesta ahora mismo, radica en el objetivo mismo de la materia del curso, más bien de Teorías 1, que es formar precisamente como esta plataforma, esta red de teorías y una comprensión general de las mismas. Con base en la experiencia que he tomado de los cursos que he impartido, aparte de enfrentarme a la deficiencia que seguramente pertenece a otras materias como metodología, me impide avanzar en una parte fundamental, que es la aproximación de los autores. Ojalá todos los autores que manejamos tuvieran una misma línea y pudieran manejarse en el plano de teorías generales o tradiciones de pensamiento, pero nosotros mismos al discutir la materia nos topamos con ese concepto, llegamos a la conclusión de que debíamos tratarlas como tradiciones de pensamiento, pero pues lo hacemos acá en la academia. Pero ya a ras de piso con los alumnos no me lleva más de una clase, propongo 3 artículos que son solo eso, artículos especializados, en los cuales nos lleva una clase solamente y creo que a mí me ha abonado, me ha funcionado, por eso la sugerencia. Pero repito, independientemente del lugar en donde se ubique, a mí me ha funcionado muy bien, creo que valdría la pena darse esa oportunidad. Gracias. Gracias, profesora. Por acá en el chat nos están diciendo el profesor Zaragoza y la profesora Cuevas que coinciden con ambos, tanto con el profesor Magaña como con la profesora Ramos. Entonces, creo que podemos dejarlo de esta manera, señalarle a la coordinación esta justificación que nos da la profesora Ramos y que estamos todos de acuerdo en que sería de bastante provecho para los estudiantes poder incluir, independientemente del lugar en el que quede, bueno, poder incluir este subapartado 1.4 para la reforma. ¿Les parece bien así? ¿Me permites? Está levantando la mano. Discúlpeme, doctor. Adelante, por favor. Eh, yo estoy de acuerdo en la necesidad dentro de la unidad temática, referida al papel que tiene la teoría dentro de la constitución del campo. O sea, me parece que no es tan útil el ejercicio de hacer la delimitación que corresponde precisamente al campo de teorías, o sea, al eje de teorías, la delimitación del campo de estudio. Pero lo que importa aquí es ubicar al alumno en la centralidad del papel que tiene la teoría dentro del campo de conocimiento, sobre todo porque el perfil de plan de estudios es profesionalizante.
Ah, entonces, su primera base o fundamento, su primer encuentro propiamente con el área de teoría, con el estudio de las teorías, el aprendizaje de teorías, es esta asignatura, la de teorías 1. Y en su primera unidad temática, me parece que ese es el propósito, lo que anima. Guardando congruencia y con estas pues, bastante limitantes, ¿no? De solamente referirse a actualización de bibliografía, de solamente modificar, vamos a decir, orden o el enunciado, yo decía, como propuesta, que sí se puede tener un alcance en la manera en que enunciamos los temas, cuenta mucho, ¿no? Da idea de qué es lo que se pretende enseñar y qué es lo que se aspira o se tiene expectativa por aprender. Y me parece que el orden tan general, como está planteado los subtemas de este primer tema, de ciencias de la comunicación, debe necesariamente incluir como un subapartado esta cuestión de el papel, yo le llamo el papel de la teoría, o la cuestión de la nomenclatura del enunciado, tendríamos que discutirlo, a lo mejor hay una mejor idea. Pero precisamente la distinción entre lo que es una teoría, lo que es otros usan perspectiva teórica, otros usan la noción de escuela. La mayor parte de los manuales que están traducidos al español de los autores, y que son manuales bastante distantes, todos publicados en español en la década de los 80, usan todavía la nomenclatura escuela, algunos corriente, algunos se refieren al término incluso mainstream, este, en fin. Y es al final lo que tenemos que reflexionar es con qué textos se las ve el estudiante al momento de estudiar esta unidad. ¿Cuáles son los textos que están más a la mano? ¿Cuáles son los textos más recurrentes? Y entonces familiarizarse con estas distinciones entre una teoría, una perspectiva teórica, incluso un campo teórico. He propuesto, y de hecho sugeriría una bibliografía en un texto de reciente publicación donde me ocupé precisamente de esta cuestión, de cómo estudiar, enseñar y aprender teorías, y basado en el debate propiciado por una propuesta de Robert Craig, quien propone que el estudio de las teorías y el diálogo entre teorías, la distinción e identificación entre teorías, tendría que basarse en la noción que él llama tradición teórica, que otros autores, yo me sumo a esos autores, denominamos campo teórico, para distinguirlo de campo de conocimiento, que sería el campo disciplinario, el campo de delimitación como campo de conocimiento. Entonces, me parece que la cuestión aquí es necesario incluir, en síntesis, dentro de esta unidad, algún subtema que dé cuenta de estas distinciones de con qué nos la tenemos que ver. Porque en la siguiente unidad, el plan de estudio está planteado como tradiciones de pensamiento, y son eso. En este autor que les remito, y al debate al que remito, el debate de la propuesta matricial de distinción de campos teóricos como criterio para la identificación y estudio de las teorías, se usa la expresión tradiciones intelectuales, ¿no? Que tiene más que ver con la noción esta de paradigma, ¿no? Al final, después y tú lo observas generación con generación, un uso indiscriminado de lo que es un paradigma, de lo que es una tradición de pensamiento, ¿no? De lo que es una escuela, una corriente. Y no hay unas distinciones, no hay precisión en la distinción de todos estos usos. ¿Por qué son relevantes? Porque al final nos permiten identificar a qué nivel está una determinada teoría singular, por ejemplo, y cómo se distingue de cuando no tratas con una teoría singular, sino con un agrupamiento de teorías que están dialogando o que las ponen a dialogar ciertos autores entre sí. Entonces sí es importante este aprendizaje, para empezar,
saber en qué consiste una teoría, ¿no? Al final, en los cursos de teorías 2, en los cursos de teorías 3, tú puedes examinar y hacer, cualquiera de nosotros, docentes, puede poner a experimentar el preguntarles al estudiante en qué consiste una teoría, ¿sí? Y es penoso ver que no hay una definición con un mínimo criterio de validez sobre lo que se entiende por teoría, ¿no? Entonces, nos las vamos a ver con teorías. Este es el primer curso de teorías 1, es la primera unidad del curso de teorías 1. Me parece que es ineludible empezar por hacer estas distinciones de teoría, perspectiva teórica, campo teórico, tradición teórica, escuela teórica, corriente de investigación, etcétera, ¿no? No es una cuestión que deba de ser dejada en otro lugar. En eso sí estoy absolutamente convencido. Es aquí el lugar donde debe tener lugar, donde debe ocuparlo este tipo de asunto o tema, ¿no? En términos generales, de lo que se trata es decirles, el campo de conocimiento se constituye de esta manera, está asignado desde su origen, por la concurrencia de conocimiento de otros campos, de otras disciplinas, de otros campos de conocimiento. Por lo tanto, en la constitución, el reconocimiento y todo el debate para definir sus objetos de estudio, el papel de la teoría nos puede orientar, nos puede guiar. Va de la mano, pues, ¿no? De la constitución del campo, el desarrollo de teoría. La teoría en su origen nunca se origina como teoría de comunicación, siempre es teoría con inspiración, fundamentación, presupuestos teóricos de otros campos de conocimiento y de teorías de otras disciplinas. Eso es algo que debe saber el estudiante, me parece. Y lo debe saber aquí, inmediato, en su primer contexto. Así es. Entonces, bueno, el punto es, independientemente de que sea un asunto que tenga como alcance una discusión cuando se trate de una reforma al plan de estudios, creo que sí admite esta actualización, incluir este subtema, ¿sí? Podríamos discutir, insisto, cómo denominarlo, pero me parece que en la denominación que está proponiendo la profesora está indicado ya los elementos que deben de estar, ¿no? La cuestión de teoría, la cuestión de perspectiva teórica, la cuestión de paradigma, tradición, pero Entonces, estamos todos de acuerdo en que se construye de esta manera. artículo incluso yo lo pongo a la discusión del grupo. Perdón, se cortó. Sí, al respecto remito a ese texto que les ofrezco subirlo, incluso me parece que es el que responde a ese tipo de cuestión, como lectura, por ejemplo, Si podría gusta, profesor, aclararnos eso, por podemos, qué se discute toda esta cuestión. profesor, ¿le parece bien si este texto nos lo Y recomienda cuando pasemos a la bibliografía para poder registrarlo en el documento? Porque es un documento aparte de la bibliografía. nada más es la revisión, amigo, nada más es la revisión de que hay un texto en el que estoy fundamentando esta propuesta. Ah, ok, ¿Cuál es perfecto. la propuesta? Te respaldo esto, no necesariamente con esos términos, pero que el asunto, la cuestión, debe estar dentro de ese subtema, porque no está considerado en el programa actual. Ah, muy bien. Ok, perfecto. Entonces puede usted recomendar este texto y si es toda esta revisión tan exhaustiva, pues puede estar considerado dentro de la bibliografía complementaria. Muchas gracias, doctor Peña Cerret. Entonces, bueno, con esta participación y la votación, porque vi por ahí que levantaron algunos la mano de que están de acuerdo, queda de esa manera. Queda la consideración, se va a hacer una nota a la coordinación para en la reforma plan de estudios poder incluir este nuevo subapartado dentro de el primer subtema. Posteriormente tenemos el subapartado número 4, o tema 4, Mass Communication Research, y aquí el profesor Rubinstein nos dice, dado que desde la coordinación nos piden evaluar la incorporación de 3 dimensiones, género, sostenibilidad y nuevas tecnologías, considero que sería buena idea incluir el subtema 4.6, es decir, iría después de funcionalismo. 4.6, comunicación y perspectiva de género. ¿Le parece que sería conveniente como subtema y no como unidad nueva, dado lo cargado del temario? Además, si bien no forma parte directa de la Mass Communication, puede entenderse como una continuación de los estudios de efectos a largo plazo.
algo que ya está más o menos presente en People's Choice o Personal Influence. Podría ser bibliografía actual y de México que sirva como puente entre los análisis clásicos y los actuales. Los dejo en la bibliografía sugerida, vamos a ir a ese documento, pero deja 3 textos, 2 de la profesora Raquel Rivera, me parece, tiene un apellido previo, y otro de la profesora Aime Vega. Entonces, ahora revisaremos la bibliografía para este apartado 4.6 que sugiere. Lo que estaría a consideración de ustedes en este momento es, al igual que en el caso de la profesora Lilia Ramos, incluir el apartado 4.6, comunicación y perspectiva de género, en esta 4ª unidad. Por favor. Sería algo así. De acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, lo dejamos aquí para la coordinación. Lo podemos ver. Listo. Y esto sería todo en cuanto a a incluir algún subtema. Ahora vamos a pasar al documento de bibliografía para que puedan ver las sugerencias que se hicieron y, bueno, incluir y votar para ver cuál se incluye. Y ahora compartimos. Ok, aquí ya pueden ver ustedes la bibliografía de teorías de la comunicación 1. Esta es únicamente la que ustedes hicieron favor de comentar en Drive. Es decir, aquí no está considerada la que ya la que ya está dentro del programa, sino que es simplemente la que ustedes ya han sugerido. Y bueno, si tienen alguna otra sugerencia, este es el momento para hacerla. Lo primero que tenemos es esta propuesta que hace el profesor Rubinstein de la bibliografía para los temas de la 4.6. Sería Ramírez Salgado Raquel, Bella y la Moda, Felicia Amada, programas televisivos que transforman la apariencia física de las mujeres a través de mecanismos de violencia de género. De la misma autora, representación de las mujeres en la telenovela mexicana, Las Aparicio, una mujer entera, Felicita Media Naranja. Y por la doctora Vega Montiel, el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Esas son las 3 fuentes que nos sugiere el profesor Rubinstein para el apartado 4.6 sobre género. Tengo una observación, si me permite. Por favor. A ver, yo les pregunto, a mí me parece que el tema es absolutamente pensable en términos del tratamiento de los 3 cursos, pero dudo que este sea el curso y ni siquiera esa unidad en donde deba de incluirse esta temática. Recuerden que en el tema de teorías, en el plan de estudios o programa de teorías 2, es cuando se ve teoría crítica, ¿no? Es cuando se ve incluso teoría sociocultural, del campo teórico sociocultural. Y en buena parte de la teorización, toda la teorización e investigación que se ha desarrollado en términos, en la materia o en el objeto de perspectiva de género, justamente está fundamentada en presupuestos y en desarrollo, y se ha producido en esos 2 campos, el sociocultural y el de teoría crítica. Entonces, me parece que su lugar pertinente es el curso de teorías 2, no aquí, en el curso de teorías 1. Luego, además, ese no es el lugar, se hace hasta incompatible. Ninguna derivación de la Mass Communication Research conduce o lleva a las cuestiones de perspectiva de género, ni siquiera la vertiente más consolidada dentro de esa Mass Communication Research, que es toda la teorización e investigación que se ocupa de los efectos de la comunicación, los llamados efectos o influencia social de la comunicación, que primero inicia masiva y después se lleva al ámbito digitalizado, de la comunicación mediada digitalizada. Entonces, mi punto es, yo no creo que sea tan congruente o consistente ubicar aquí esta aportación. Yo más bien la llevaría al curso de teorías 2, ¿no? Al plan de estudios de teorías 2. Y luego ya en lo particular, hay que tener cuidado en la cuestión de las referencias o la bibliografía, la selección de la bibliografía, por la cuestión de
tratamientos particulares de alguna problemática, de algo que en realidad debe ser tratado de manera más genérica, ¿no? Sobre todo considerando si es un subtema, solamente un subtema, y no una unidad temática, como va a ser el caso, porque no estamos modificando, y a lo largo de los planes de estudio de las tres teorías, no tenían, lamentablemente, la perspectiva de género considerada como teorización, ¿no? Teoría feminista, por ejemplo, que es muy clara, muy delimitada, muy eh, perfectamente identificable, pues, ¿no? Y aquí el punto es, hay que referirse a teorización, incluso de autores mexicanos, latinoamericanos, etcétera, pero que traten la materia ofreciendo un panorama más general y no delimitado hacia una determinada problemática dentro del ámbito de conocimiento, el área de conocimiento de la perspectiva de género, ¿no? Que hay que ofrecerle, cuáles son las teorizaciones que se han hecho en términos de la teorización y no temáticas particulares sobre la perspectiva de género, Muy ¿no? bien. De Esas hecho, serían mis gracias, observaciones. doctor. Aquí tenemos a la doctora Irina Vázquez, que concuerda con usted. Ella dice precisamente que los estudios teóricos feministas se desprenden de la teoría crítica. Entonces, por acá ya anoté y lo pongo a su consideración, si al igual que en el caso de la propuesta de la profesora Lilia Ramos, dejamos este apartado que propone el profesor Rubinstein como una nota para la coordinación, para que sea considerado en cuál, como el doctor Peña Serret lo sugiere, si es materia de teorías de la comunicación 2, pero para la reforma, no para esta revisión. ¿Les parece bien entonces? Dejar ahí la nota. También Irina nos dice que Simone de Beauvoir en los 70, es de los 70 y Mass Communication es de los 40. Entonces sí, la profesora Vázquez está de acuerdo con el profesor Peña Serret y la profesora Cuevas también. Entonces, bueno, así lo dejamos entonces como una nota para la coordinación en donde se propone que para la reforma se incluya este tema y ya se debe debatir en su momento tanto el plan de estudios al que se integrará como el tema en el que se va a incluir. Perfecto. De igual forma, les quisiera pedir, vamos a poner 3 minutos de participación, por favor, para poder aprovechar para las 11:30, que es la meta que tenemos, y poder avanzar en los siguientes temas. Yo les informaré cuando les quede un minuto para su participación, si son tan amables. Ahora bien, ¿sí? ¿Pudiera pedir la palabra? Claro, por favor, profesor. No me quedó claro si el punto que propuse sobre conceptual sobre teoría de tradición y demás conceptos se va a reservar hasta la la propuesta de reforma del plan de estudios o se va a incluir como desde ahora en la revisión. Se va a incluir desde ahora en la revisión como un apartado 1.4, como señala el profesor Rubinstein, y después se va a proponer en la reforma que se integre también con esta definición conceptual que ya nos decía el profesor Peña Serret. Es decir, el título se va a dejar de esta manera y después se va, como 1.4, como usted lo sugiere, y después en la reforma se va a discutir cuál es el título que debe de tener y después si puede ponerse primero como 1.1. Perfecto, muchísimas gracias. No, al contrario. Perfecto. Ahora después, esta es la bibliografía que nos propone la profesora Ramos, pero bueno, no considero necesario que la discutamos porque va a quedar como una nota. Entonces, se va a discutir para reforma, pero estas son los tres textos que la profesora Ramos nos propone. Teorías y modelos y paradigmas, razón, tradición y el carácter progresivo de la ciencia y la comunicación como objeto de estudio de comunicación. Sé que también está el texto que propone el profesor Peña Serret, que ha trabajado a profundidad este tema, entonces en la reforma se verá, además de estos tres textos que se proponen, cuáles son los adecuados para sugerir en la bibliografía necesaria. Entonces, lo dejaremos así. Y después tenemos aquí más textos que nos propone el profesor Gallardo, que ya están incluidos. Vi en el chat que nos decía que anoche los entregó, pero ya están aquí. El profesor Magaña hizo el favor de compartirlos, entonces ya están incluidos. Nos dice el profesor Gallardo que dado que el primer curso de eje de teorías de la comunicación, el estudiante adquiere los conceptos básicos que servirán para la comprensión y manejo de teorías, prototeorías o enunciados observacionales en los cursos siguientes, la bibliografía y los videos que recomienda hacen énfasis en los elementos del proceso de comunicación, noción procesal, información, feedback, medios y canales, etcétera, además de las características básicas de la comunicación humana. Entonces, aquí él propone 5 diferentes textos
uno de Belair, Campbell y dos del mismo profesor Gallardo y de James Cook. Entonces, no sé si vean correcto que estemos incorporando estos textos, no solo los del profesor Gallardo, sino también los de el profesor Rubinstein y la profesora Ramos, debido a que todavía falta la bibliografía complementaria y como pueden ver es bastante extensa. La profesora Cuevas también nos sugiere bibliografía complementaria en inglés y en español, además de otros recursos. Entonces, mi principal duda con ustedes, independientemente de revisar puntualmente la bibliografía, es si queremos sumar esta cantidad de textos a la bibliografía de por sí ya amplia que está en el actual plan de estudios. Entonces, en vez de pasar, quisiera preguntarles, ¿quieren que revisemos una por una o cuál es la sugerencia que tienen debido a An- que es muy amplia? Antes de tener una pregunta, amigo. A ver, en el caso de la bibliografía, ¿puede suprimir bibliografía o no se puede suprimir? No ¿Cuál es suprimir, el no, podemos parámetro? agregar. Solamente No se puede agregar. suprimir nada. Bueno, si ese es el criterio, es evidente que no vamos a poder evitar que se extienda la bibliografía, ¿no? Que es lo que acabas de decir, que el inconveniente sería no incluir tanta bibliografía, pero pues no veo otra alternativa si La se trata. alternativa, doctor, podría ser poner dejar esta bibliografía para la reforma, en donde sí vamos a poder suprimir y poner textos más actualizados. Pues no sé Bueno, en si ese vale la pena caso, incluirlos ahora o mejor esperar. Adelante, por favor. en ese caso yo creo que hay que tener claro, incluso para nosotros, para efectos de estarlo exponiendo, cuál bibliografía se sugiere y se justificaría incluir en la actualización y cuál estaría destinada para una fase o un segundo ejercicio cuando se trate del reforma al plan. Ujú. Eso es por un lado. Y por otro, yo al revisar alguna de las bibliografías veo el problema de el criterio con el que se puede definir o clasificar entre básica y complementaria, ¿no? Y eso importa en términos de la distribución de las lecturas, de los referentes a los que remitimos a los estudiantes, a las y los estudiantes. Entonces, el punto es, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la cuestión de distinguir entre cuál bibliografía es de orden general, ¿sí? Y que entra al tratamiento genérico de alguna de las unidades temáticas, que esa es la justificación de que esté ahí de esa bibliografía, ¿no? Ya de entrada en el plan, ahí uno lo revisa y se encuentra con lecturas que, no ve uno claro para qué tipo de tema dentro del programa vigente, ¿sí? Serviría esa bibliografía ya propuesta, ¿no? Pero bueno, si el punto es así tan restrictivo como hemos manejado este ejercicio, yo lo que digo es, no vas a poder evitar, si se trata solamente de añadir bibliografía, pues que se extienda la bibliografía. Porque te acabo de leer el comentario de que hay que impedir, o lo que objetaste ahorita a la profesora es, bueno, el problema es que vamos a crecer la bibliografía a tal punto que va a ser inmanejable, ¿no? Exactamente. Entonces, por lo menos yo estoy diciendo, tienes un criterio con el que sí puedes hacer una discriminación. Porque una cosa es la bibliografía básica, así casi a veces se usaba la nomenclatura obligatoria, ¿sí? Qué bueno que ya no, pero bueno, se usa básica. Y otra es la bibliografía complementaria, ¿no? Que sería como de elección en el estudiante, ¿no? O sea, este, si quieres profundizar, si quieres detallar, etcétera, remítete a esa bibliografía que se le pone en la sección complementaria. Pero mi punto en esencia es, si solamente se trata de sugerir bibliografía, ¿sí me explico? No hay forma de que no la hagas crecer. Así es que yo creo que el parámetro que tienes que asumir y que todos tendremos que asumir es, la bibliografía va a crecer, porque si no, entonces, ¿cuál es el ejercicio? ¿Sí me explico? Ujú. De otra manera, entonces sí valdría decir, este texto debería de salir y debería de entrar este otro texto, ¿sí? Puedes reemplazar bibliografía, ¿sí? Pero si tú estás diciendo ahorita que no se puede hacer eso, ¿sí? Que se tiene que preservar la bibliografía que ya está en los temarios, entonces no hay ninguna otra salida más que añadirle bibliografía. Y Gracias. ahora, si le vamos a añadir bibliografía, lo que tenemos que ser muy cuidadosos es entre cuál es obligatoria, cuál es básica, cuál es
Un una minuto, lectura doctor, por favor. referente obligada y cuál es una bibliografía secundaria. Es una bibliografía que no se puede prescindir de ella, pues, ¿no? Que es importante, que pudiera contribuir al conocimiento, pero que tampoco es indispensable, ¿no? A diferencia de la bibliografía básica, ¿no? Gracias. Profesor Rubinstein, por favor. Sí, gracias. Voy a ser breve porque tengo que salir ahora en unos minutos. Con la cuestión de la bibliografía, algo que se estaba trabajando en otras revisiones era tener en consideración dos criterios que creo que se dijo también en la primera reunión. El primero es que se puedan conseguir, ya sea en internet o en la biblioteca de la facultad, porque ahí veo que hay varios que se pueden conseguir, pero no sé si todos. Y lo otro que me parece que sería una buena idea sería que cuando se recomienda un libro se especifique qué capítulo o qué capítulos o qué parte se va a tratar. Porque si no, tenemos el caso de que para una unidad por ahí tenemos 5 libros y es inviable tratar los 5 libros para una unidad en profundidad. Salvo que se trabajen en forma superficial, pero creo que no es lo ideal. Entonces, me parece que si vamos a sumar bibliografías, incluso se podría incorporar esto. Es decir, de cada libro, específicamente qué es lo que se está sugiriendo. Salvo que en algún caso todo el libro sea importante. Así Gracias. que me parece que sería importante eso dos. Muchas gracias, profesor. Profesor Gallardo, por favor. Gracias. Yo creo que la intención de esto es ir renovando bibliografía, porque la hemos descubierto, no porque tenga que ser necesariamente nueva, o porque la vemos muy adecuada a nuestra práctica docente. Entonces, yo no veo ningún problema que se incorpore, sea como básica o sea como complementaria. Básica, obviamente, al menos yo estoy recomendando aquellas que creo que son útiles y sacan de dudas a los estudiantes y facilitan la tarea docente. Entonces, me parece a mí que incorporarlas pues, es lo natural en este momento y que sirve que lo sometemos a la prueba. Aquí las sugerencias que he visto que han puesto las otras profesoras me parecen excelentes. Yo ya me pondré a estudiarlas para el siguiente curso. Esto nos permite ir mejorando nuestra práctica docente, actualizarla y probar pues, lo que están sugiriendo otros colegas, a mí me parece. Y por último, solo quiero agregar que yo hice exactamente lo mismo que hizo otra profesora, sugerir otros recursos que actualicen o que faciliten la consulta de ciertos temas, por eso incluí varios videos, no solo que yo he producido en mi canal, sino que también de otros sitios que he probado que tienen están fundamentados en bibliografía seria, pero que además pues se acercan mucho a la práctica de estudio de las generaciones nuevas, ¿no? Por eso es que me atreví a sugerir videos también. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias al profesor. El profesor Rubinstein se tuvo que retirar, pero bueno, nos dice que quede atenta a las decisiones que tomemos. Y el doctor Peña Serret dice que está de acuerdo con el profesor Gallardo, que deberíamos, tal como él observa, tendremos no, perdón, debiéramos, tal como observa usted, que sea especificado está más bien de acuerdo con el profesor Rubinstein. La paginación de los capítulos. Bueno, entonces, si les parece bien, para no extendernos en este debate de la bibliografía, este documento, como ustedes lo ven, con aquí las observaciones de qué profesor sugirió cada bibliografía, el profesor Zaragoza, la profesora Cuevas, el profesor Gallardo, lo voy a subir al Drive y le voy a poner como título bibliografía sugerida completa, ¿no? Y así ustedes pueden poner aquí en las respuestas el profesor que sugirió la bibliografía, para qué unidad particular la está sugiriendo. Y a partir de ahí, bueno, ya seguiremos. Profesor Zaragoza, por favor, adelante. Gracias, algo bien cortito, pero que confirma lo que decía Daniel y que decía Iván Rubinstein. Las sugerencias que hagamos o que yo hice al menos fueron con ese criterio, que la bibliografía básica sea eso, vamos a decirlo, Daniel lo estaba comentando, un indispensable para, y si se puede y no es mucho abuso, pues poner capítulo y dónde iría. Y yo, la verdad, solo completaría mi comentario diciendo que lo que, no sé, tenía en mente era sí incluir bibliografía, pero también lo que decía Miguel respecto de la posición en la que estamos en el plan. Es decir, si no podemos quitar mucho de lo que hay, bueno, más bien no podemos quitar nada,
si no vamos a quitar, pero sí vamos a sugerir, pues sugerir uno o dos textos para que tampoco pues hagamos más extensas las bibliografías que ya de por sí son extensas. Entonces, no sé, yo no porque no pensar en más libros, pero pensé en un libro por bibliografía básica de cada materia para que puedan incluirse, ¿no? Para que tampoco hagamos esto pues más complicado. Y suscribo por completo el criterio que decía Daniel, ¿no? Tiene que ser bien claro por qué es básica, por qué es complementaria, y eso a su vez nos va a facilitar dónde recomendamos. Porque en la complementaria yo pienso cualquiera de nosotras, de nosotros, ahorita podría sugerir 4 o 5 volúmenes. Alejandro Gallardo decía ahora, incluso videos, complementos. Eso me parece que está, pues sí, como a nuestro alcance y a nuestra mano. Pero también habría que pensar en cómo en esta actualización, pues sugerimos eso. Uno, no sé, lo que yo hice fue eso, un libro, porque contaba con las sugerencias que también ustedes van a hacer, y pues eso, un libro por básico para cada asignatura, y eso pues vamos sumando. Y pues nada, me parece fantástico que pueda ponerse en el Drive, Miguel, para poder ahí mismo observarlo, y que pues en una de esas, ¿no? Confío en que habrá pues eso, muchas coincidencias, ¿no? Que digamos, este libro yo lo pensé, ya lo sugirió alguien, pues eso, suscribo a esa idea. Gracias. Al contrario, gracias, profesor. Profesora Lara Chávez, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel. Buenos días a todas y a todos. Yo acabo justamente de enviar la bibliografía que propongo para los 3 cursos de teorías de la comunicación, y lo hice justamente bajo la lógica de pensar en cada una de las secciones. Es decir, hice mis propuestas pensando en cómo se ven los temas y haciendo también pequeños apartados con base al programa general. Con respecto a eso, me parece muy oportuno efectivamente pensar en bibliografía que sea acorde a las características que tiene la materia. Y por la línea que yo trabajo, hice sugerencias que van ligadas, por ejemplo, a la transversalización del género en lo que tiene que ver con con la materia de teorías de la comunicación. Pensé, por ejemplo, en autoras como Carol Ann Bayerly, que hacen toda una propuesta de pensar a la comunicación desde la posibilidad del género, y yo le sumaría también del feminismo, no solamente como lo hacía el profesor Iván, de hacer esta propuesta de comunicación desde la perspectiva de género, sino también desde el feminismo como el espacio teórico desde el cual hacer la revisión, porque hay diferencias y hay discusiones cuando hablamos de la perspectiva de género y cuando hablamos propiamente desde el feminismo. Y eso me parece que también se tendría que dejar muy claro en el caso de que se sume para las siguientes reformas. Finalmente, nada más comentaría que con base a esta propuesta que hago de la bibliografía, que ya se sumará y ya se revisará un poco más adelante, yo sí les diría que hay mucho trabajo teórico con respecto al empleo de las nuevas tecnologías, que me parece son temas que se abordan ya en teorías de la comunicación 3. Y hay mucha propuesta teórica que va desde la tecnopolítica, por ejemplo, que es un tema que no veo reflejado en estos programas, y que lo comento porque justamente ahorita que estamos atravesando por la llamada cuarta ola del feminismo, uno de los ejes fundamentales del actuar de las mujeres es justamente el uso de las nuevas tecnologías, esto que se conoce como los famosos hashtags, como posibilidad de movilización. Y hay teoría al respecto y no la veo todavía reflejada en la bibliografía actual. Entonces, yo hice sugerencias al respecto que seguramente ustedes ya podrán ver un poco más adelante, y eso sería todo. Gracias. Gracias, profesora Nelly Lucero. Entonces, bueno, después de la participación del doctor Zaragoza y de la profesora Lara Chávez, hagamos esto. Perdón, antes de concluir entonces, profesor Magaña, adelante. Su micrófono está apagado. No sé si vayamos a coincidir con la sugerencia que vas a hacer, pero lo que quiero establecer con base en todo lo dicho es, hacemos un llamado ahorita como acuerdo a los profesores de que de la bibliografía que propusieron, seleccionen aquello que consideren verdaderamente importante para entrar como básico y complementario, lo cual nos reduce a nosotros mucho el trabajo. Para ahorita no ponernos todos a votar o a discriminar, ¿sí? Lo hacemos esto práctico, y es más, por si las dudas, damos hasta una posibilidad de, y a mí ahorita ya me sucedió, de decir
incluyo, no lo había hecho, pero incluyo este texto que considero como en cualquiera de los dos rubros, pero nos ahorran mucho trabajo que vamos, y no es que le rehuyamos al trabajo, tú y yo, pero nos ahorran bastante el poder ubicar este tipo de propuestas, ¿sí? Si pasamos por el filtro previo de los profesores que propusieron. Entonces, el acuerdo es que cada profesor de lo que propuso seleccione lo que verdaderamente considere más importante, fundamental, como bibliografía básica y como bibliografía complementaria. Punto. Gracias, profesor Magaña. Efectivamente, ese era el acuerdo que iba a proponer, pero usted lo expresó bastante bien. ¿Todos de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer el profesor Magaña? Absolutamente de acuerdo, muy bien, gracias. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, estos no nos vamos a tener en la bibliografía ni de teorías 2 ni de teorías 3. Los 3 documentos de bibliografía, así con estas anotaciones que ustedes encuentran en este, se va a subir al Drive y además voy a abrir a sugerencia de la profesora Lara una carpeta que sea repositorio para que todas las lecturas que ya tienen ustedes en PDF puedan subirla y que todos tengamos acceso a ellas. Entonces, no nos detengamos más. El profesor Peña Serret ya nos da su referencia. La voy a poner por aquí una vez para que ya se vea reflejada. De igual forma, la profesora Lara ya me envió por correo sus sugerencias, entonces lo voy a poner. Pero recuerden, como ya señaló el profesor Magaña, quédense o déjenos únicamente aquellas que consideren verdaderamente necesarias para este momento. 1, 2 textos, cuando mucho, y los demás los podemos dejar para cuando sea la reforma y podamos bajar textos y subir nuevos para, como dice el profesor Gallardo, para actualizar. Entonces, dicho eso, dejaré de compartir este documento y para aprovechar los 15 minutos que nos quedan, pasaré a los documentos del plan de estudios únicamente, teorías 2 y teorías 3, que son muy cortas las observaciones que nos hacen. Entonces, bibliografía ya no. Temas ocultos, 3. Un segundo, estoy aquí buscando cuál es la... Tengo 800 documentos abiertos, entonces, denme un segundo. Bien. Ya, aquí está. Entonces, Mientras lo buscas, Miguel Ángel, por favor. mientras lo buscabas, Miguel Ángel, como Adelante. complemento de esto, no sé si me escuchó. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no, como complemento del acuerdo y era mientras buscabas las modificaciones a los otros dos programas, es nada más la cuestión del tiempo. Como ya tienen la propuesta ahí, no creo que les cueste mucho trabajo seleccionar. La cosa es que si hoy mismo, cuando mucho mañana en la mañana, nos hacen llegar eso que acabamos de acordar, son la bibliografía básica, los documentos básicos que consideramos y ya, pero que sea en breve, le insisto, ya lo hicieron, nada más palomen y digan, estos son, y ya. Entonces la cuestión es en qué tiempo. Exacto, sí. Estaríamos considerando, gracias, profesor Magaña, por esta observación, que sea a más tardar para este fin de semana. O sea, es decir, el día de mañana, si les parece bien, al mediodía, si es posible, para que nosotros tengamos estos días para trabajar, esa es la propuesta. Así no desatienden sus ocupaciones que ya tienen agendadas para el día de hoy, pero pueden hacer un espacio para esto. ¿Les parece bien así? Gracias. Bueno, y de teorías de la comunicación 2, gracias, profesor Zaragoza. De teorías de la comunicación 2 no recibimos comentario alguno, entonces vamos a pasar directo a teorías de la comunicación 3. Sí recibimos bibliografía complementaria y básica para teorías 2, pero no para el plan de estudios, no hay nada que agregar. Entonces vamos a pasar directo a teorías de la comunicación 3, donde tenemos tanto plan de estudios como bibliografía, pero eso no se va a revisar. Aquí en Teorías 3 lo que tenemos es un comentario de la profesora Albocós, que no nos pudo acompañar por cuestiones de agenda, pero aquí ella propone agregar en el tema 3, Teorías y Tendencias para comprender la comunicación global y digital, tema 3.4, Teoría de redes, y en el 3.4.3, hablar de Personal Attachment y algoritmos, ella propone. Entonces, me explicó que lo que está buscando es poder complementar este subapartado 3.4.3 con la manera en la que se está rastreando la información de los usuarios gracias a
los derechos que cedemos al aceptar los términos y condiciones. Entonces, es simplemente una pequeña anotación para poder robustecer más este 3.4.3. No sé si les parezca adecuado. Es en el tema 3, teorías y tendencias para comprender la comunicación global. Subtema 3.4, teoría de redes, y ella sugiere hacer personal attachment y algoritmos. Sí, me parece que es correcto la sugerencia de la doctora, es muy preciso, porque además, como ya había yo comentado en la reunión presencial que tuvimos, estos principios, avances en la teoría, de hecho ni son teorías, ya son corroboraciones, son comprobaciones de presunciones, de prototeorías, de pseudoteorías que se tuvieron pues, en la década de los 40 del siglo pasado, algunas. Y hasta ahora con la ciencia computacional y la teoría de redes complejas se comprueba que efectivamente operan de esa manera e incluso se pueden ya hacer modelado por computadora. Me parece muy precisa la recomendación. Gracias. Gracias, profesor. La profesora Vázquez y la profesora Gutiérrez están de acuerdo. Profesor Zaragoza, por favor. Gracias, Miguel. Justamente a propósito de la recomendación de Úrsula, pensaría en en lo que yo había sugerido para incorporar en esta misma unidad temática. Sí creo que con eso queda el personal attachment y algoritmos, perdón, y quizás complementarlo con espacios virtuales. Quizás, solo lo pongo a su consideración, solo para pensar que ni los algoritmos, ni el personal attachment, ni el big data, ni como estos fenómenos que estamos presenciando están como aislados o sueltos, sino que todos están enmarcados en un espacio virtual. Y tal cual, ¿no? Lo decía Alejandro, ya tenemos un recorrido en ello. Creo que quienes impartimos esa clase, quienes estamos acá, sabemos de los fenómenos que estamos viviendo en el contexto digital y probablemente eso nos sirve para enmarcarlo, pero pensando también en la operatividad del plan de estudios, puede que quede así, ¿no? Personal attachment, algoritmos y espacio virtual, y capaz no nos extendemos ni lo hacemos más largo para referirnos a eso, ¿no? Inteligencias artificiales, algoritmos, big data, etcétera. Gracias. Gracias, Oye, profesor. una observación nada más por ahí. Recuerden que no podemos alterar la numeración, tenemos que ponerlo como 3, 4, 5, o sea, subirlo y es el que tiene que ir abajito al último, el agregado. Sí, tendrá que ser entonces 3, 4, 6, después de sincronización. O es que como lo abriste para poner 3, 4, 3. Sí, lo estoy aquí modificando. 3.4.6 quedaría. Quedaría después de sincronización. Y entonces quitaríamos el personal attachment y eso lo dejaríamos como nota para que después, al igual que en el caso de la profesora Ramos, se complementara, pero en un segundo momento. Entonces quedaría... Nada más como duda. ¿Personal attachment ya estaba en el Sí. programa original? Sí. Ah, ok. Sí. No, entonces si ya estaba y corre después de eso, sí puede quedar, ¿eh? O sea, sí podemos... No contaría como estar modificando el título del subtema. No, porque era personal attachment y le estás agregando algo más, o sea, ahí no hay problema. Va, perfecto. No estás cambiando. Yo creí que personal attachment era totalmente nuevo, pero no, ya estaba. Le están incluyendo cosas. Digamos que es como un apellido. Sí, Entonces sí se puede hacer. Pero retiro Está dicho, muy sí bien se eso del puede hacer. apellido. Va, perfecto. Entonces quedaría igual, 4.3. Ahí Sí, está. está bien, es correcto. Perfecto. Y entonces aquí ya nos vamos al siguiente punto. La profesora Albo, que es lo que el profesor Zaragoza nos estaba diciendo, propone en el tema 5, utopías, 4, perdón, utopías y distopías, procesos de transformación social. Ella sugiere que en 4.2.1, que es el último, respuestas ante los procesos de control social, reflexiones, posterior a ese, 4.2.2, reflexiones sobre la inteligencia artificial, pero el profesor Zaragoza nos decía ya que con espacio virtual podríamos estar englobándolo en el eje 3. Entonces, no sé qué opinen, si ya lo dejamos en el tema 3, con espacio virtual englobamos, o si prefieren este subapartado 4.2.2 que propone la profesora Albocós, reflexiones sobre la inteligencia artificial, como un apartado en sí mismo. Yo me decantaría por la propuesta de la maestra por una sencilla razón. Fíjense ustedes que el 4.2.1 es respuestas ante los procesos de control social y si bien la inteligencia artificial es una maravilla, está actuando
para hacer más eficientes los procesos del ciberespacio, también está, bueno, está más que probado, sirviendo a los consorcios para asuntos de control social. Las revelaciones de Wikileaks y de Edward Snowden, pues corroboran esto, no es una mera especulación, es un asunto constante y sonante. Incluirlo de manera explícita me parece pues, un valioso aporte, pero pues como ustedes lo determinen. Gracias. Gracias, profesor Gallardo. De acuerdo, entonces, con que ¿Me se quede... ¿Me permitiría un comentario? Por favor, adelante, doctor Peña. Ahí es donde entra la cuestión de, yo les sugiero a mis colegas, pensar en una denominación, por ejemplo, Mario decía entornos virtuales, ¿no? O entornos digitales, más bien, ¿verdad, Mario? Espacios virtuales. Pensar en categorías o espacio público digital, categorías que sean englobalizadoras en la agregación de su tema, para que eso dé margen a poder desarrollar o desglosar, ¿no? Aspectos que son particulares o que están necesariamente relacionados entre sí, pero alrededor de una temática que es tratada por la teorización y por la investigación, porque sabemos que va de la mano la teorización de la investigación. Para no caer en una en cierta incoherencia al momento de que tratamos un tema de orden general desglosado en temas particulares y después, como otro subtema, una cuestión que es particular, ¿sí? Ya, ya al agregar un subtema, estamos hablando de una cuestión globalizante, ¿no? O sea, temáticamente globalizante, y no de un aspecto particular de esa temática globalizante donde se consideraría, ¿no? La cuestión de, cuando estábamos viendo la cuestión de los algoritmos, etcétera. Bueno, pues es una cuestión muy particular, si me explico, muy específica, dentro de una temática más general que tiene que ver con todo el diseño y la arquitectura tecnológica en que opera la comunicación en redes, ¿no? Y lo que se puede hacer, además, ¿no? Las prácticas o las acciones que se puedan hacer en ese entorno. Entonces, mi punto es simplemente la observación de, el enunciado importa, decía yo, al momento de agregar un subtema, ¿no? Entonces, pensemos en agregados que sean temáticamente más inclusivos, o sea, que nos permitan en su enunciación abarcar los aspectos que sabemos que están contenidos y que ustedes, como ustedes lo han manifestado ahorita, se tendrían que considerar, ¿no? Dentro de ese subtema, ¿no? Gracias, profesor. ¿Tiene alguna propuesta de título para este subtema? Creo que se trabó. Bueno, ahora que regrese el profesor Peña Cerret, profesor Gallardo, por favor. Gracias. Bien, yo estoy de acuerdo con la observación del maestro Zaragoza, el doctor Zaragoza, es correcta. Pues sí, una cosa que englobe todo esto, pero fíjense ustedes, queridos colegas, que prácticamente todo este curso está centrado en un único y gigantesco fenómeno que se llama ciberespacio, y no lo digo yo, es la nominación universal en la literatura actual. Pero cuando uno dice ciberespacio, pues abarca todo, o sea, abarca los fierros, que es meramente la Internet, abarca desarrollos específicos como la www, abarca desarrollos más tradicionales como el correo electrónico, las redes, algunas partes de las redes sociales, en fin, pero también abarca otros fenómenos muchísimo más complejos, por eso se le llama ciberespacio, porque la impactación que tiene en los procesos de control social, de desarrollo social, de intercambio de información, de creación de conocimientos, pues es una cosa brutal, gigantesca. El mismo Castel se está hecho bolas, entre todas sus publicaciones. Cuando uno lo lee con detenimiento, descubre que pues el cuate revuelve conceptos. Lo mismo está hablando de la Internet, que está hablando del ciberespacio, que no es lo mismo. Entonces, sí, podríamos englobar todo eso en un solo concepto. Yo sugeriría que es el que está de uso corriente, que se le denomina ciberespacio. Y si quieren referencias de papers recientísimos sobre ello, pues les puedo compartir una tonelada de ellos, pero no creo que sea necesario, ustedes lo comprenden. Lo que sí es importante es que nosotros lo desglosemos
y prioricemos algunos aspectos que son valiosísimos para nuestros estudiantes, como este que sugiere la compañera, la doctora. También esta de respuestas de control al control social, las respuestas del periodismo ciudadano, la creación de los prosumers, de los blogueros, en fin, son como reacciones prácticas sociales inherentes al ciberespacio, no se pueden concebir fuera de. Entonces, pues sí, habría que, es difícil hacer esto, a lo mejor tendríamos que dedicarle unas sesiones para discutirlo juntos y decidir una mejor nominación. Por lo pronto, pues si no podemos hacer una modificación radical al plan, al programa, pues sugiero incorporarle ahí esos pequeños apuntes para que no se nos olviden, ¿no? Para empezar ahí a ejercitarlos. En fin, pues muchas gracias. Gracias, profesor Gallardo. Entonces, bueno, no sé si el profesor Peña Cerré recuperó su internet, pero bueno, lo que entendí, él proponía personal attachment, algoritmos y espacio público virtual, pero siento yo que lo estaríamos delimitando al uso ciudadano o de los usuarios en calidad de ciudadanos, y lo delimitamos al espacio público virtual, no así al espacio virtual o, como dice el profesor Gallardo, al ciberespacio, porque entonces estamos hablando de los usos variados que puede darle el usuario a Internet. Entonces, yo estaría a favor de dejarlo a su consideración, espacio virtual o ciberespacio, pero no incluirle el público. No sé qué opinen. De acuerdo, me parece abarcativo en eso, personal attachment, y me parece que en esa idea también lo estaba comentando Daniel, pero creo que ya no lo dirá ahora que se conecte. Pero de acuerdo, bueno, es que sí está conectado, ahora que recupere más bien el micrófono. Personal attachment, eso, solo como completarlo, lo decía también Ricardo, es como de corrido para que sea como un solo ítem, como Pero entonces, ¿nos subtema. quedamos con ciberespacio o con espacio virtual? Yo propondría espacio virtual, pero yo creo que depende de lo que consensuemos. Ok, yo no tengo problema con espacio virtual, de hecho me parece que abarca más que ciberespacio, nos da más idea de lo que estamos queriendo tratar con el tema, entonces estaría a favor de ciberespacio, de espacio virtual también. Ok, nadie. De acuerdo, o sea, no me... Aprobado, ya está. Gracias. Buenísimo, gracias, profesora Gutiérrez, espacio virtual. Entonces, así queda, y este era el último punto a debatir de este plan de estudios de teorías 3. Muchas gracias por sus participaciones, y bueno, recordarles que, por favor, únicamente he estado, a pesar de que les di capacidad de editores a cada uno de ustedes cuando llegaba el correo, hay a quien no les permite editar, entonces, ahora que suba, sí, yo sé, por eso lo digo, profesora. Sí. Ahora, incluso he estado recibiendo solicitudes para compartir el permiso, entonces, por favor, nada más les ofrezco una disculpa, yo se los di, pero no sé por qué no llega así. Si tienen algún problema, pidan el acceso y yo se los otorgo, el profesor Magaña, yo se los, o Natal incluso, que anda por aquí también, está tomando nota, les vamos a dar el acceso. Profesora Cuevas, por favor. Muchísimas gracias. Una disculpa antes de que acabe la reunión, quería comentar con ustedes, particularmente un libro que estoy proponiendo en la bibliografía complementaria en inglés, que es un ejercicio de la Universidad de Twente. Unos colegas docentes, así como nosotros, se reunieron, hicieron pues una revisión de diferentes bibliografías, de diferentes escuelas, etcétera, y hicieron este libro que les estoy compartiendo, que desde mi punto de vista, la verdad es que es una perspectiva pues como muy innovadora, tiene además pues una revisión interesante y puede servir como un manualito. Y lo estoy proponiendo además porque pues me llamó mucho la atención porque en la primera reunión justo comentábamos que tal vez sería oportuno a partir del ejercicio que estamos haciendo, pues que derive a la mejor, ¿por qué no?, en un texto. Y bueno, pues estos colegas de la Universidad de Twente lo hicieron así. Yo no he encontrado algún ejercicio similar en español y tal vez podría ser pues un reto que la verdad a mí me encantaría que pudiéramos hacer. Ahora sí que desde nuestra perspectiva latinoamericana y pues mucho más la mexicana, ¿no? Gracias, profesor. ¿Es este libro que estoy señalando aquí? Enciclopedia of Communication. No, esa es una enciclopedia, o sea, literal es una enciclopedia, es un libro de consulta donde vienen todas las teorías, al menos disponibles, conocidas,
es el que está justo, ese que está subrayando ahorita, el de 2004. Ok, perfecto. Ese es el ejercicio de los colegas docentes allá en la Universidad de Twente, que está en Países Bajos. Excelente, gracias profesora Coas por la acotación. Entonces, ahora que revisen ustedes su bibliografía en estos documentos que voy a subir, van a poder encontrar ya la justificación de la profesora para que lo tengan en cuenta. Muy bien, bueno, pues entonces es solamente para cerrar, ya que regrese el profesor Magaña, recordarles, la profesora Albocó se acaba de unir, ya le comenté por mensaje privado que sus observaciones fueron atendidas y aceptadas con esta pequeña modificación que sugirieron los profesores, profesoras. Y entonces el acuerdo es el siguiente nuevamente. Profesor Gallardo, por favor. No, solamente quería yo preguntarle a la maestra Karen si está accesible la obra, si es posible descargarse o se puede conseguir. Sí está disponible. Yo la encontré en internet, pero también tengo el PDF. La verdad es que no tuve la precaución de guardar los links. Cuando estuve preparando la materia, empecé a buscar bibliografía, la descargué y no tuve la precaución de guardar los links, pero se los puedo poner en el repositorio que hagamos. Igual el de la enciclopedia, a mí, insisto, me parece un libro de consulta que a los chicos les podría servir muchísimo, Sí, que trae cosas muy, muy interesantes. Pero se los comparto, claro, por supuesto. Los links, una disculpa si no los tengo. Ese de la enciclopedia me costó mucho trabajo. Tuve ahí que hacer algunas cosas, a lo mejor no del todo legales, pero bueno, pues ahí está disponible el PDF. Sí, yo lo puedo descargar en algún sitio. Bueno, yo solamente insistir en que sí hice una recomendación muy amplia de bibliografía. Obviamente voy a hacer la tarea que nos han encomendado, de especificar para qué y cómo y cuánto. Lo que sí quiero enfatizar es que hice una propuesta de videos muy buenos, creo yo, que facilitan la tarea no solamente para nosotros como profesores, sino para los estudiantes, que uno les da el video y luego una pequeña lectura y con ello reafirman el concepto, ¿no? Espero que la consideren. Puse todas las ligas posibles para que puedan tener acceso y las conozcan. Gracias. Gracias. Sí, recordemos por favor que va a estar la carpeta de repositorio para que puedan subir todos los PDFs con los que ya cuentan. Y también recordemos por favor que van a hacer esta segunda selección de la bibliografía que ya sugieren y nos van a hacer favor de poner la justificación y también el tema o la unidad en la que están sugiriendo que se añada, si son tan amables. Bueno, ya para finalizar, el profesor Peña Serret, por favor. No, era para justo este último que te pediste. Yo había hecho las propuestas de la primera reunión de todos nuestros colegas, al momento de hacer una propuesta de bibliografía, justificar, o sea, saber por qué tipo de bibliografía, básica, o complementaria, para qué temática, importa mucho, ¿no? Ah, para que no se den cuestiones tan genéricas, y va de la mano de la otra propuesta, de que hagamos el esfuerzo de delimitar qué parte ¿no? de la bibliografía. Por ejemplo, esta última enciclopedia es una de las enciclopedias más vastas, más completas, pero también contiene más densas. Es una de las más citadas en todo el ámbito de donde se enseña comunicación en casi todas las universidades, por lo menos las norteamericanas, los estadounidenses, pues, ¿no? De Little John y Fox, que el manual que comenta o que propone ahí la profesora, pues es uno de los únicos 7 manuales que existen hasta la fecha, y que tiene el de Little John and Fox tiene 11 ediciones, no reimpresiones, ediciones, etcétera. El punto es, si remitimos a textos de este tipo, ¿no? Que tienen problemas hasta de accesibilidad y demás, por supuesto que coincido que son pertinentes. Estoy comentando que es de los manuales más utilizados en la currícula. Ustedes lo pueden ver incluso citado en varios de los sílabos o programas de estudio de varias asignaturas en varias universidades donde se enseña comunicación. Pero el problema es la accesibilidad y la justificación de para qué. ¿Sí me explico? Si es una enciclopedia que va a tener
utilidad en teorías 1, teorías 2, teorías 3, porque al final las entradas son absolutamente conceptuales, ¿no? En el caso de la enciclopedia. Y en el caso del manual, ese no, ese sí es un texto donde va desarrollando sobre la base de la propia propuesta de Little Jones y de Fox, cómo identificar las teorías y cómo agruparlas, ¿no? Hay un esquema ahí muy claro, de Little John y de Fox, pero el punto es, no está planteado así nuestro temario de las tres teorías, no está planteado en términos de campos teóricos y según el contexto, ¿no? El comunicador, el público destinatario, etcétera, el modelo que tiene entonces, me parece que es importante que las recomendaciones o las sugerencias o propuestas que hagamos estén fundamentadas, o sea, y fundamentadas me refiero a con un buen párrafo argumentado diciendo, este texto sirve para Un minuto. analizar este tema, el temario, ¿sí? Y si tiene un carácter obligatorio o tiene un carácter complementario. Me parece que eso es esencial al momento en que los demás revisemos para formarnos una opinión plausible, justificable acerca de la valoración de la propuesta bibliográfica que se esté haciendo, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Y yo hasta ayer pues, no tuve acceso a los ejercicios. Ahorita estoy oyendo que bueno, ya ofreciste una disculpa de que no se pudo otorgar los permisos a Ya lo tiene, todas de a todos hecho, los acabo de participantes. tener su correo, ya tiene acceso. Pero recordemos que los documentos Bueno, que están ahorita arriba no son los que vamos a revisar, sino estos que yo voy a subir. Voy a poner una carpeta que diga bibliografía y con la fecha, para que sepan que estos son los que vamos a ver ya con las revisiones, las anotaciones que yo le hice. Entonces, les voy a volver a dar acceso y si por cualquier motivo no lo tienen, por favor, pídanmelo. Muy bien, muchas gracias, doctor Peña Serret. El profesor Magaña, por favor, para cerrar. Perdón, hay que tomar en cuenta que, bueno, sí hay algunos profesores como Gallardo que lo que mandó lo mandó con justificaciones, los cuales nos puede servir como base de ese trabajo que se ha hecho. Pero ya, como estamos en la recta final, en este trabajo que tenemos que hacer Miguel Ángel y yo, nada más para que les quede claro el proceso que sigue, que fue el que acordamos en nuestra primera reunión, que fue la presencial. Resultado de esta reunión, tenemos que el material que ustedes nos mandaron de propuestas en cuanto a contenido temático, ya vieron que ya quedó incluida, y con lo que nos van a mandar ya, digamos, palomeado de lo que consideran fundamental con su justificación, lo vamos a integrar. Con eso que nosotros recibamos a mediodía, ¿sí? Plazo máximo de mañana, se va a hacer la integración en un solo documento que se les va a su vez a que ustedes lo revisen y en una última, espero probablemente sesión como esta, pues vamos a discutir en ya cómo quedó para puntualizar cualquier cosa, que probablemente con lo que avanzamos ya sea mucho más rápido, ¿sí? Pero por eso comentaba que tengan la visión de que con esta plática alguno haya dicho, se me fue tal cosa y lo puedan incluir temática o de bibliografía, pero muy puntual porque ya vieron por dónde va. Entonces, esa es la dinámica que vamos a tener y seguramente a principios de la próxima semana, algo así, será la siguiente y probablemente última sesión. Pero es el procedimiento que vamos a continuar. Por lo pronto, se nos solicita, Miguel Ángel y yo nos ponemos de acuerdo, presentaremos un informe de avance mañana, nada más de avance de cómo vamos, qué hemos hecho, que se nos pidió, y ya después entregaremos prácticamente el producto del trabajo de todo el grupo. Evidentemente, esa presentación es con el señalamiento de este es un trabajo en el que participó un grupo de profesores que son tales y que presentaron propuestas de contenido y de bibliografía. Eso es lo que vamos a hacer. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, a reserva de que tengan algo más que quieran añadir, sería todo por nuestra parte. Muy puntuales, 10 para las 11, nos pasamos 5 minutos. Entonces, bueno, ya recibirán, van a tener los documentos en el Drive. Por favor, mándenme solicitud si es que no pueden editar, se las voy a dar a la brevedad.
y estaremos citándoles a través de sus correos electrónicos para la siguiente reunión a inicios de la siguiente semana, por favor. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Gracias bueno. a todos. Gracias a todos. Luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día a todos. ¿Cómo para ver la- Ay. Mm, mm.